Bueno, buen día para todos. Ahí mientras la aplicación va informando, les voy comentando un poco de qué se trata este encuentro, en sintonía con el encuentro anterior que habíamos hecho con el doctor Romano. En esta oportunidad, más allá de las propuestas, de todo lo que abordamos, es tratar de bajar a tierra lo que hoy estamos atravesando los que estamos litigando o bien intentando acceder a la justicia en este derecho laboral que tenemos de la defensa técnica. A ver, Rodríguez Sonia, buenos días. Lugior, buenos días. Vamos a tener este encuentro con la doctora Natalia Girardi, que nos va a contar también un caso que está llevando adelante. Si me aparece, la sumo. Mientras tanto, pueden dejar los comentarios durante la transmisión y después, incluso cuando quede guardado, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer por ahí también. Estoy esperando que se sume la doctora para poder agregarla. Vamos a ver. Ahí se sumó. Vamos a agregarla. Ahí te mando la invitación. Buen día, Rubin, Sal, Culsón y Paola. Bueno, ahí fue la invitación para sumar a la doctora. A ver, ahí estamos. Sí, espérate que no se ve. Ah, Ahí ahora estoy. sí. ¿Cómo Me va? había Buen dado día, vuelta. Nati. Buen día, Suele Gris, pasar, ¿cómo suele estás? pasar. Ay, no ¿Todo sabes, no sabes. bien? Bien, bien. Un gusto enorme estar Bueno, acá. la verdad es buenísimo cuando uno empieza en esta búsqueda de una defensa activa de derechos, empezar a conectar con personas que están en esta misma sintonía, no solo por la petición en sí, que no es mía sola, sino de un montón de gente más, sino que también, digamos, es algo que abarca a otros colegas que hoy por hoy lo están atravesando en la diaria, como te está pasando a vos, como también me está pasando a mí en otro caso, y como le ha pasado a un montón de gente que uno se entera cuando empieza toda esta movida. Así que la idea, como digo siempre, es informar el derecho, informar qué herramientas tiene la gente, qué herramientas tenemos los colegas Exacto. y cuál es la realidad de hoy, porque, a ver, esto es así, cuando vos entras a la facultad decís, bueno, quiero estudiar abogacía, fenómeno, después elegís una rama, hay ramas que ya están muchísimo más amalgamadas, derecho empresarial, derecho societario, derecho de familia como lo que hoy conocemos como derecho de familia y que hay que empezar a romper ciertos paradigmas, derecho penal, bueno, cada uno ya tiene una rama estipulada y aún así hablas con colegas de otras ramas que necesitan por ahí la defensa técnica que nosotros estamos planteando y también se encuentran con ese no, porque es importante aclarar esto, no afecta solo al fuero de familia. Entonces, te pasa que por ahí hablas con colegas, viste, mirá, yo estoy en el fuero penal, pido para el menor abogado niño, me dicen que no. Entonces vamos a empezar a abrir un poco también el paraguas desde ese lugar. No afecta solamente a la rama civilista Sí, o a la rama de familia. Afecta por ser exactamente. ya de por sí la figura del abogado del niño. Así que primero que nada voy a hacer un parroquial. Arriba, donde está el título del vivo de hoy, pueden entrar ahí, van a ver nuestras cuentas para los que quieran seguirnos y sacarse dudas respecto al tema. Eh, por otro lado va a quedar grabado, como siempre lo aclaramos, y replicado en YouTube y las demás plataformas. Y muy importante es esto de presentarte a vos, que tengo el honor de que te hayas sumado, porque además compartimos esta misma pasión por el derecho del niño y además sos especialista, al igual que yo, en el área, con lo cual la idea es que sea en un lenguaje claro y sencillo, que es lo que nosotros incluso tenemos desde la formación a la hora de capacitarnos en este tema. Como primera medida, este vivo surgió precisamente por los obstáculos que atravesamos los profesionales del derecho
y por esta cuestión de lo que hoy hay y lo que no hay, ¿ok? O sea, tenemos una ley, una convención, hay algunas provincias que incluso ni siquiera tienen el registro, como pasa en Capital. El otro día una colega comentaba que en Misiones tampoco hay registro de abogado de niño. En Provincia de Buenos Aires funciona a través de una ley. Pero bueno, acá lo importante es dejar en claro que en sí una ley que nos dé la posibilidad de asistir en derechos existe. Existe la ley y existe la convención que fue incorporada por esta ley. El tema es que hay ciertas formalidades que hoy exige el sistema, como por ejemplo que haya una oficina habilitada por determinada ley, etcétera, etcétera. En el mientras tanto, ¿cómo sobrevivimos los que estamos en el radio de la capital federal? Porque bueno, en el radio de la capital tenés la chance de entrar como abogado de confianza y es una figura que hoy por hoy es discrecional, primero porque no tiene, digamos, las formalidades que requiere conforme funciona, por ejemplo, en provincia. Y por otro lado, que del mismo modo que en provincia funciona, en el caso de capital, está sujeto a la discrecionalidad de un juez que te habilite o no a ejercer tu laburo, en definitiva. Entonces, bueno, la propuesta de hoy es que nos cuentes un poco de tu experiencia, de lo que estás atravesando con el caso que estábamos un poco charlando ayer, y luz a estos obstáculos que atravesamos en el ejercicio efectivo del derecho laboral de la defensa técnica con la contracara del abogado de niño, del menor que no puede tener abogado de niño por todos estos obstáculos. Sí, mira, bueno, antes que nada, buenos días a todos, los que se irán sumando, igual va a quedar grabado, me gustaría quizás que se puedan llevar algo de esta charla, ¿no? Es la idea es hacer un intercambio y reflexionar sobre estos temas, que justamente son caminos que no están allanados todavía. Entonces, si bien las normativas, ya llevamos más de 15 años de nuestra ley interna de derechos y la convención desde el año 90, que Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño, todavía en la práctica, es decir, tenemos las normativas, pero todavía en la práctica no está allanado el camino, tenemos algunos obstáculos todavía. Cosas que hay que, bueno, andando se hace el camino, ¿no? Entonces, bueno, por ahora estamos como en esa parte donde se nos presentan casos, la norma nos da lugar para intervenir, pero empieza esto de las interpretaciones, ¿no? Entonces, por ahí hablo de los procedimientos judiciales, ¿no? Bueno, a ver si no, que la edad, o si un niño puede tener o no abogado, puede tener defensa técnica, ¿qué es la defensa técnica? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con la capacidad productiva? ¿Es un derecho humano? ¿Qué es? Bueno, entonces empiezan, igual está buenísimo que esto ocurra, es decir, porque es parte de un cambio de paradigma, entonces, lógicamente, se van a venir estas preguntas, se van a venir los prejuicios y se van a venir los miedos. Es en ese sentido. Pero bueno, ya es hora, por eso como nosotros, que decimos, no, vamos a seguir adelante, porque no solo estamos actuando conforme a la ley, es decir, no es un capricho el abogado del niño, o en este caso el abogado de confianza, como se quiera llamar, pero digo, siempre lo que digo es que el abogado del niño es un profesional del derecho que defiende, asesora y asiste niños y niñas y adolescentes que están en conflicto o que tienen algún conflicto, digamos, están involucrados en algún conflicto. Entonces, claro. Nuestra labor es, obviamente, ser neutrales conforme los adultos y centrarnos y poner en foco en la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, qué derechos están vulnerados, o bien prevenir su vulneración. Pero esto también hace un poco de ruido, porque dice, bueno, pero el niño no puede ser parte de un proceso. ¿Cómo va a ser parte? Porque también implica que al tener defensa sea parte, ¿no? En un proceso. Claro. Entonces, empiezan estas cuestiones, y por ahí estamos meses debatiendo si el niño puede ser parte, si el niño tiene derechos a tener... Bueno, a ver, ahí te hago un parate. Dos cosas. La primera, en sede administrativa también puede tener representación este menor, no solamente en sede judicial, eso por un lado. Y por el otro lado, en este proceso de humanización del derecho, la situación fáctica ya lo pone como parte del proceso. No es el abogado del niño quien lo pone en el proceso, son los adultos que como adultos que son no se ponen de acuerdo y llevan un proceso judicial a este menor que tiene voz y voto
y no tiene por qué estar sometido a una decisión donde ni siquiera puede ser escuchado, sumado a que muchas veces estás en el típico pase previo, vista al fiscal para ver si le dan artículo 12 para los que no son del palo, tiene que ver con que la Convención del el Niño oído. le da la posibilidad de que sea oído en el proceso y el juez, si me autoriza el fiscal, sí, si no, no. Esta también es otra de las fallas que pasa, y no solo en este fuero, en el fuero previsional, en el fuero laboral, en un montón de fueros, siempre tenés la vista previa del fiscal. Y ahí es donde uno también pregunta, pero ¿hasta qué punto el juez tiene autoridad para el lugar que ocupa? Si para escuchar a un menor tiene que pedirle permiso al fiscal a ver si da o no lugar a la medida. Claro, Están hipervulnerabilizando ya de por sí al menor que es víctima, claro. por ser menor y por estar sometido al proceso. Ese es otro punto también, digo, ahora vamos a ordenar un poco la charla, porque es como que hay como muchas aristas, ¿no? Este tema, porque también hasta, fíjense que es el mismo Estado que se vuelve un agente vulnerador de derechos. Claro, Entonces, a veces decimos, bueno, no, el niño está sujeto a vulneración de derechos por parte de su familia, pero a veces es el mismo Estado, el juzgado o lo que fuere, ¿no? No quiero, tampoco hay juzgados que trabajan bien y hay organismos administrativos que trabajan muy bien, pero me refiero a esto del Estado, ¿no? Eh, claro, que muchas veces es el mismo que genera vulneración de derechos. Y ahí tal es donde cual. viene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho muchas veces que el Estado, al haber ratificado la convención, va a tener responsabilidad internacional. Es decir, también somos pasibles de tener responsabilidad internacional, ¿no? Sí, Eh, tal Hablo más que cual. nada cuando hay dilaciones en los procedimientos, porque también esto de debatir si va el abogado del niño o no y demás, eso genera una dilación del procedimiento. Entonces, por ahí estamos Claro, debatiendo si se le hace lugar o no, y estamos en medio de un proceso de una revinculación, y pasaron 5 meses donde el expediente va y viene y no estamos resolviendo la revinculación. Por este tema de sí. que no, que el niño es influenciable o cómo va a tener su abogado, quién lo paga, y empieza otro dilema, quién paga el Ujú, abogado, entonces debe ser uno de los progenitores, entonces tira para un lado. No, lo que yo creo que para poner un poco de manto de orden en todo, ujú. lógicamente cuando hay un cambio de paradigma se genera un caos, o sea, es inevitable, ¿sí? Lo único que nosotros ya tenemos nuestra ley específica de niñez, desde Claro, la 20061 desde el año 2005. Entonces ya es claro. hora ya llevamos varios años, si bien entiendo que un cambio de paradigma lleva más de 20 años sin instalarse, ¿no? Digo, a nivel social, Tal a cual. conciencia colectiva. Bueno, Pero, yo siempre hace un tiempo ya hice un post, bueno, el colega Martiniano, que de hecho hoy va a estar en el Congreso, había expuesto el caso de Nicaragua, que yo lo tengo en uno de los posts, después el que quiera me los pide y se lo comparto. Es un fallo donde era un caso de una nena que había sido abusada, y más allá de que incluso los informes médicos, la revisación médica, etcétera, etcétera, había surgido esta cuestión de que, bueno, efectivamente había sido sometida a ese hecho tan desgraciado y aberrante, en el mero paso del tiempo, lo único que quedaba era esto que decís vos, llegar a hacer responsable al país por la responsabilidad internacional. Pero ya no estábamos debatiendo sobre el hecho, estábamos debatiendo sobre el accionar omisivo del Estado en una causa donde una claro, menor había sido abusada. Entonces se corre el eje de discusión. Y mientras tanto, así como pasa con este caso que tiene trascendencia, hay otros casos que pasan por la misma situación y que no tienen esta trascendencia. Y la bueno, sin pregunta duda, es, ¿y hasta cuándo, viste? ¿Hasta sí, cuándo? nosotros tenemos el fallo por Nerón, que es un fallo muy conocido también, que tiene que ver con este régimen de comunicación, filiación y demás. Pasaron 13 Ujú. años donde el padre puede ver al hijo. Entonces, digo, también, obviamente Argentina fue condenada internacionalmente, eh, por estas dilaciones, porque también hay que entender una cosa, ¿no? La niñez y la adolescencia es hoy, o sea, tiene que ver mucho con el presente. A mí no me sirve Claro. una sentencia cuando un niño, porque eso yo lo he visto mucho a diario, que quizás tengo una sentencia, un chico de hoy de 17 años por Ujú. una cuestión que cuando tenía 5. Entonces, Claro. digo, también qué derecho le estamos dando, porque pasan los años, o es adulto, por ahí tiene más de 20 años
y estamos resolviendo un hecho de cuando tenía 4. Claro, Entonces y la que eso infancia se perdió, se lo perdió, somete a la revictimización. Eso también lo somete a la sí, también, revictimización, pero digo, para una persona es muy, muy doloroso, es muy frustrante recibir una respuesta judicial cuando ya la tal cual. infancia se diluyó la adolescencia, yo digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y Escúchame, siempre, Nati, sí, yo quería que nos cuentes, para que la gente sepa, porque un poco la charla tenía que ver también con, en sintonía con este preludio, ¿no? Los sí, obstáculos efectivos, procesalmente hablando, para que la gente pueda comprender de qué obstáculos estamos hablando cuando hablamos de obstáculos. Vos hoy estás intentando ser parte de un proceso, cómo te llega el caso, cómo conectás con el caso. ¿Y qué pasa cuando te presentás en ese caso como abogado de confianza? Porque estamos en el Radio Capital y estamos sí, peleando por esta no estoy habilitación de en un registro. registro, Exacto, claro, contanos un no estoy poco en tu un registro. experiencia. Exacto, sí, mira, es interesantísimo porque es un desafío para mí, ¿no? Pero bueno, no deja de ser pesado. Yo llego a través de una colega que es más con una cuestión de abogacía colaborativa, porque ella estaba interviniendo en el caso, es un tema de régimen de comunicación, niña ya adolescente, ¿no? 14 años, y bueno, venían con este tema muchos años también, muchos años, y el tema era, bueno, vamos a ver con esta nueva figura, a ver con mi intervención, a ver si podemos destrabar. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar. Claro, lo que pasa es que uno va con la idea de vamos a resolver el conflicto, pero en el medio todavía estoy en el paso previo de que me acepten como letrada de ella. Entonces llevo Claro. muchos meses, primero el defensor me dijo que no, que uno de los argumentos que es muy utilizado, o que digamos muy común, es que ¿para qué? Si ya está la figura del defensor de menores, no es necesario que el niño tenga sentencia letrada específica. Lo cual Ujú. son dos cosas diferentes, porque digamos, el defensor de menores ejerce la representación promiscua de todos los menores. Eso es un funcionario público. Acá lo que Ujú. hace el abogado del niño, concretamente, o el abogado de confianza, en casos concretos de estos que te digo, lo que hace es representa el interés particular de cada niño en cada expediente, digamos, es algo Claro, muy específico y muy individual. Son dos claro. cosas Eso, diferentes mira, hasta la para que la consulta de gente por yo no emito entienda, dictamen, claro, para que la gente entienda, el asesor de menores, en criollo lo digo esto, y muy bajado a piso, el asesor de menores propone a ver qué es lo mejor para el menor. El abogado del niño dice, el menor manifiesta que quiere tal cosa, punto. Es así de simple. claro. Y así de distinto también, ¿no? Igual, claro, yo lo que quiero dejar, o digamos lo que a mí dejar en claro es esto, tenemos funciones distintas, bien diferenciadas, pero nos complementamos. Es decir, como Claro, todo lo que es, sí, necesitamos del asesor, necesitamos del juez, necesitamos, todos nos necesitamos, pero tenemos que saber cada uno interactuar dentro de su rol, ¿sí? Todos cada claro, uno tenemos nuestro rol específico que se complementa. ¿En pos de qué? De dar una solución que se adecue con el interés superior y que se adecue con totalmente. ese niño específico y resolver los Ujú. temas, resolver las cuestiones. Claro, Ese claro, es el primer punto. Si hay como una resistencia ahí de no, ¿para claro, qué? Y yo ya tengo una defensa. Está bien, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Y en todo caso, bienvenido sea cuanto más seamos los que vamos a estar en la defensa. Entonces, claro, creo que es eso, ¿no? Sacar claro, un poco ese velo, correr hay como una sombra ahí de esto de, a ver, no es casual, tiene que ver con todo un sistema tutelar que tal venimos cual. arrastrando antes del cambio de paradigma. Entonces, lo que estamos haciendo es, en la práctica, digo, tenemos normas que son actuales, que tienen un paradigma específico, donde el niño es sujeto de derecho, donde el niño tiene derechos y es ciudadano, pero estamos aplicando en la interpretación bajo un sistema tutelar, es decir, con una cabeza Sí, de principio de siglo XX. paternalista, 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 literal. eso, exactamente, donde el niño no considera, es decir, yo tengo la ley que me dice, el niño es sujeto de derecho, es hermoso, tengo toda la convención, tengo la Sí, 1661, tengo las leyes locales, tengo todas las leyes. El tema es que sí, cuando voy a interpretar, me voy con una cabeza, digamos, quiero ser claro,
lo más práctica, donde primero consigo a la niñez, no con la perspectiva de derechos y con la mirada de sujeto de derecho y de ciudadano. Estoy mirando al niño adolescente como con una mirada paternalista, como bien decís, o con una mirada de intervención, donde, bueno, acá el que decide es el organismo administrativo, el organismo judicial, y todavía está bajo esa ala o esa óptica, ¿no? Sí, la mirada Entonces, adultocéntrica, como se dice en esta claro, jerga, la sí, mirada eso. adultocéntrica. Yo creo que lo que se produce acá es un desfasaje entre lo que es la normativa y lo que es la interpretación. Entonces, Tal cual. o digamos, en la cabeza de digamos, ¿no? La de la persona que va a interpretar, el operador jurídico. ¿Cómo hago Exacto. para conciliar estas dos cosas? Sencillo. ¿Cómo lo concilio? No solo conociendo las normas, sino haciendo un estudio exhaustivo de que cuando estoy trabajando con niños adolescentes, estoy en un Ujú, universo diferente del adulto. Entonces, claro. tengo que bajar, en el buen sentido, entre comillas, Ujú, y saber para quién estoy resolviendo, a quién estoy asistiendo, a tal cual. quién, ¿no? Entonces, hay que hacer todo ese razonamiento, que muchas veces muchos lo hacen muy bien y otros, bueno, quizás todavía están a medio camino y falta hacer ese razonamiento. Claro. Me Bueno, a vos parece que en pasa esta un causa poco lo que te pasó fue lo siguiente, vos te presentaste como el abogado, defensor, para que la gente entienda directamente, sí, vamos a los pasos procesales, que fue un sí, fue un no sé, como para tener un exacto. eje lógico y continuo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te presentaste? Sí, me presento, la niña estaba de acuerdo con tener su abogada, tuve la entrevista, una chica realmente una joven muy madura para la edad, o sea, no hay que subestimar, aparte los chicos saben bien lo que quieren y lo que no quieren, no es tan fácil que sean influenciables. Ujú. Entonces, bueno, aceptó, hicimos el escrito, lo firma, presentamos. El juzgado hasta ahí no me resolvía, lo manda en vista al defensor, el defensor dice que no, por este argumento que yo estaba. Sí, Entonces, esto quedó para más adelante y, bueno, en el medio la mamá, digamos, la chica pela, porque yo no podía hacer nada, porque no estaba ni, ella ni como parte en el funcionaria asignada, proceso, ni siquiera claro, estaba en ni siquiera yo estaba en el sistema, o sea, no veía el claro. expediente, nada, a ciegas. Apelan, hacen todo, baja cámara, dice no, no, porque en el medio había una audiencia, dice no, el defensor me dijo que no, pero que tenga la audiencia con el defensor. Entonces dijimos, bueno, que tenga audiencia con abogado, peor, que tenga audiencia con abogado, con mi abogado de niño, ¿no? Peor, no, menos. Entonces, bueno, la apela la mamá en representación, ¿no? Porque seguíamos actuando las dos Claro, letradas. claro. Bueno, y ahí no, se dice que no y se tiene la audiencia, obviamente sin mi participación, sin nada, la niña tiene su encuentro, su entrevista, ¿no? El artículo 12, como decía, para lo técnico y demás, con el asesor. Eh, Pasan como 4 meses, el juez dice, así yo ya había dicho, bueno, ya está, o sea, Claro. bajo los brazos sigo pelando, no sé, a veces viste uno como que no sabe qué hacer, si seguir la lucha, si bajo los brazos, bueno. Entonces, lo que dijo el juzgado dijo, no, que estaba bien, que la aceptaban como parte a la niña y que aceptaban mi designación como abogada, ¿no? Como propuesta, ¿no? Abogada. Ahí no hablaban de Ujú, registro, ni de abogado de confianza, ni nada. Simplemente fue así, claro. fluyó, que buenísimo. ¿Qué me pasa ahí? Me encuentro que le dan vista al defensor, el defensor dice, listo, me notifico, vamos, seguíamos sobre ruedas. El problema ahora es que me apela digamos, el actor, o sea, el letrado del padre de la niña. Claro. Entonces, ahí es interesante, si bien es un obstáculo y otra vez a remar, pero es interesante porque los Sí, planteos que hace son propios de los que se dan cuando uno va, habla con cualquiera en la calle, además que tiene entonces estas interrogantes. Primero me dice, sí, no, porque, bueno, el abogado es pago por la madre, hay influencia, seguramente tiene un letrado porque la madre lo dio, ¿quién paga los honorarios? Los paga la claro. madre. En este caso, que intervenga un letrado hace que a la niña la pongan, digamos, no es recomendable para un niño, porque digo, todo Claro. se vino encima toda una caterva tutelar, viste, todo lo que es la niñez de la infancia del principio del siglo XX, Claro. y bueno, y ahí estamos,
obviamente apelando eso y viendo, porque ahí explicando un poco otra vez cuál es el objetivo, la labor del abogado claro. del niño. Esto bueno, explicando que no tiene que ver con los honorarios, o quién me paga los honorarios, o quién elige, sino que Claro, tiene que ver con la eso será intención. cuestión a debatir. O sea, acá hay que marcar lo primero y fundamental, que nosotros estamos, y lo dije reiteradísimas veces, estamos en un proceso judicial o en un sistema burocrático donde el menor es la medalla de oro de que el mejor sale ganando en el proceso. Entonces, Claro, y si partís de esa base, ya corremos la figura de el menor como sujeto de derecho. Entonces, porque no hay esa, menor, no tiene por qué tener abogado. O sea, no hay sujeto no, de porque es derecho, la no tiene por mirada, qué tener la mirada, abogado. exacto, es la mirada tutelada. Entonces la mirada Claro, paternalista, seguimos ahí donde el niño es objeto de intervención, donde no es sujeto de derecho. Entonces, eh, ahí lo que tenemos, y se subestima también todo esto, ¿no? Pero yo creo que más allá de quién paga los honorarios o más allá de quién me designa, digo, esto yo hago la analogía con un pediatra, ¿no? Por ejemplo, lo que claro, es el arte de curar, nosotros somos el arte de defender. A mí, el pediatra, no, claro, por más que vaya a un progenitor y le pague y lo haga asistir, no va a tener influencia. ¿Por tal qué? cual, Porque el pediatra va a decidir conforme su saber tal y cual. guiar y orientar qué es lo mejor para ese niño. Bueno, en mi caso, es eso. Ahora, si yo voy a ir porque me paga la madre o me paga el padre o lo que sea, para ese lado soy un mal profesional. Claro, Entonces claro. ahí ya empieza, ahí se pone en juego otra cosa. Claro. Y aparte también hay que tener en cuenta algo, que es algo que parece que todavía seguimos en la misma lucha de decir, cada menor, no están todos como quien dice, la fábrica de autos y hacen todas las puertitas iguales. Cada chico crece en una realidad distinta y vos te podés encontrar con una niña, por poner un ejemplo, ¿no? Con una niña de 7 años haciéndose cargo de un hermano menor porque por ahí quedaron huérfanos de un padre o de una madre y le falta una figura y tiene que compensar, y a esa menor le toca crecer en un ámbito completamente distinto del que tiene todo a disposición. Entonces yo no puedo establecer un grado de capacidad progresiva, como hartas veces nos dicen los jueces, incluso los defensores del Ministerio Público de Defensa, que dicen, nosotros decidimos lo que es mejor para el menor porque el menor no tiene capacidad. No podemos cosificar a los chicos, ni podemos meterlos dentro de un mismo cuello de botella. Esa mirada todavía no existe porque es más cómodo y más fácil que tomen la decisión los grandes. Por eso siempre hay que hacer este ejercicio. Mira, hace unos meses había subido un post sobre la mirada, precisamente sobre la mirada, que si vos te fijás de arriba hacia abajo, por ejemplo, en el caso de, no sé, progenitores que no continuaron el vínculo, ya tienen un lugar establecido, su casa de pertenencia, sus mismas paredes, sus placares, sus cocinas, sus habitaciones. Ahora, ese niño o esa niña, digamos, que quedó inmersa en ese vínculo trunco, ¿ok? Le toca otra realidad, le toca estar o en dos casas o si la sana crítica del adulto dice, bueno, que tenga un lugar de pertenencia, que lo tenga, pero se encuentran con que de arriba hacia abajo el adulto tiene todo cómodamente ambientado. El menor está una semana ambientado en un lugar, otra semana tiene dos placares, dos casas, dos esto, dos lo otro. Entonces es ahí donde yo digo, dado que esa asimetría no se ve, porque a veces es cuestión simplemente de ponete de rodillas o agachate o agarrá una banqueta y ponete a la Claro, par, mirá desde ese lugar. Cuando vos mirás desde ese lugar, te vas a dar cuenta que no es cambia todo tan todo. simple como vos lo ves desde arriba, es No, otra realidad. y cambia, cambia. Cuando Exacto, uno cambia exacto. la mirada, el foco lo pones ahí donde yo digo, como te estoy explicando, cambia la forma de decidir también. Claro, Es muy impresionante cuando vos tenés una mirada, digamos, tutelar, paternalista, y vas a resolver conforme esa mirada, cuando tenés una mirada de perspectiva de derecho, digamos, o considerando al niño y lo que se acomoda, exacto. entiende que estas situaciones súper particulares de cada uno.
Y que a Sí, veces, y que no hay una fórmula para resolver siempre igual, hay que ser creativo también, porque bueno, a ver, ¿qué hago con exacto. esto? ¿Qué hago con esto? A Porque, a ver, ver, ¿cómo puedo también puede ser resolverlo? que sea el menor. Si el menor dice, yo lo que digo es, Sí, lo bueno o lo más lo sano que, sería que tenga un lugar de pertenencia. Ahora, si el menor viene y te dice, a mí me recopa tener dos casas, fantástico, pero lo está decidiendo el menor, no el adulto que dice, va una semana a un lado, una semana al otro, porque lo deciden los grandes, porque hay igualdad de derechos y obligaciones. Sí, también hay un menor con sí, derecho, con voz y voto, y quien es y sometido a esas también, decisiones. sí, también escuchar, o sea, es esto de la escucha activa, ¿no? De la escucha en todo sentido, lo que dice, lo que no dice, digo, hay que, por eso también, Tal esto del cual. abogado, del niño que tiene que ser especialista, también tenemos que conocer todo su universo. Pero una vez me habían comentado un caso donde no se podía resolver, también en régimen de comunicación, no es mío, me contaron, ¿no? Contienda, que no quiere ver al padre, que sí, que quiero. Entonces, simplemente después le preguntó, ¿por qué no quería ir a la casa del padre? Y dijo, porque no tiene internet. Entonces, Claro, vos fijate, era más fácil que, era cuestión de sentarse, escuchar y ver, bueno, ver. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Porque acá no era un tema de violencia, un tema, no, el chico no quería ir. Bueno, a ver, preguntarle por claro, qué pasa, qué está pasando, involucrarse un poco ahí, y hasta el mismo chico lo va tal a cual. resolver, el mismo niño te va a dar la solución. Si uno está atento, muchas veces nos dan la solución, porque son más Exacto. prácticos. Tal cual. Bueno, por eso también un poco la idea de este encuentro tiene que ver con que ya no alcanza con que digamos somos abogados, queremos trabajar o ya no alcanza tampoco, hoy de hecho arranca en unas horitas nada más el sexto congreso de la defensa técnica de la niñez y siempre estamos debatiendo sobre lo mismo y siempre seguimos Sí, esperando una activación del sistema para que efectivamente se puedan ejercer esos derechos. Porque ¿de qué le sirve a un menor decir, ah, qué bueno, tengo derechos, si por el otro lado tenés un juez que dice, pero nunca vas a tener un abogado, ¿entendés? O claro. un Esto defensor que diga, ya no tendría que estar algo discutible. Es decir, tendría que esto ser, ya tendría que estar resuelto y amalgamado. Y es más, a nosotros mismos que estamos capacitados en el área, nos dicen, bueno, díganos usted, fíjate que ni siquiera saben cómo plantear una propuesta. Bueno, ¿cuál es la propuesta? O sea, nosotros mismos, además de querer ejercer nuestro derecho laboral, tenemos que acercar la propuesta. Entonces, lo que yo te digo es, la propuesta en definitiva ya está, uno lo que tiene que buscar son los matices, y los matices surgen de la propia práctica. ¿En qué sentido? Vos me estás diciendo en tu caso, ¿sí? Que te hicieron lugar a la figura y te encontraste ahora con una contraparte que te la sigue cuestionando. Entonces, acá hay que partir de la idea de que somos auxiliares de justicia en esa defensa técnica. Entonces, si nuestra figura, claro, así eso es como un la buen figura punto. de las, claro, así como la figura del asesor de menores o del Ministerio Público Tutelar tienen intervención obligatoria, bueno, ok, ¿sabes qué? Me encantaría darte la noticia de que a partir de ahora la figura del abogado del niño es una figura obligatoria que no puede ser cuestionada ni por el juez, ni por el defensor, ni por la contraparte, por ser una figura obligatoria en sí y ya. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es la habilitación que estamos pidiendo, porque te dicen, bueno, sí, pero hay que crear una ley. Hasta que se cree una ley, hay un montón de chicos en este momento que son víctimas de un proceso judicial que no pueden esperar a que se sienten en un congreso a sacar una ley, porque en definitiva la ley ya está. Nosotros lo que necesitamos es que nos habiliten como auxiliares de justicia, porque la ley ya la Es, tenemos. En el Colegio de es un Abogados buen hay una punto, oficina es un buen funcionando. punto. Es un buen punto, es interesante lo que planteas lo de la comuna auxiliar de justicia. También puede ser otra variante, digo, puede ser, acá la idea es, por eso está buenísimo escuchar que también la gente haga propuestas o ver qué propuestas también. Es decir, el Claro. conflicto lo tenemos y los obstáculos están puestos sobre la mesa. Bueno, a ver, Ujú. ¿cómo vamos a tratar de lidiar con esos obstáculos? Los obstáculos son, como yo te Exacto. contaba, básicamente son siempre los mismos planteos, ya sea en el ámbito judicial o extrajudicial. El tema de Sí, la figura del defensor, el tema lo pongo limpio, ¿no? El tema de esto de la influencia en el niño, el SAP, no sé qué, que porque la influencia, entonces quién paga los honorarios, el tema es que no, claro, el niño no puede, ¿cómo va a ser parte en el proceso? ¿Cómo se lo va claro. a tener por presentado por parte?
es una locura. Entonces, bueno, ahí también hay que hacer un cambio judicial de fondo, que era un poco lo que hablábamos con el doctor Romano el otro día, que yo le decía, me parece que lo más sano es la unificación de procesos, cambiar las carátulas, que no sea fulano contra mengano, sino que sean las iniciales, nombre de las partes y que sea sobre, qué sé yo tiré debida asistencia como un ejemplo abarcativo, puede ser cualquier otro, pero no esta situación de rin judicial que se sigue repitiendo en el tiempo. Por eso entre las propuestas también, si bien a la propuesta inicial que tengo planteada y que hay, gracias a Dios, vos y muchos colegas más, están pasando esto y también se han sumado, porque si no parecía como una loca de la guerra que estaba haciendo un planteo inexistente. La realidad es que la figura de abogado de confianza se puede ejercer, pero es discrecional y también sigue sujeta a ciertas cuestiones como las que estábamos planteando ahora. Entonces, en un orden de ideas, viste, yo me hice como ítems de qué podemos plantear. Bueno, planteamos la habilitación, planteamos la obligatoriedad, planteamos el pago de los honorarios. A ver, si el menor llega a un proceso judicial, no es porque se antojó de, tengo ganas de llevar a mi papá y a mi mamá a la justicia, no, o sea, entonces, ¿quién va a pagar los honorarios? Y bueno, hay una ley que dice que en principio lo tienen que pagar los progenitores. De acuerdo a la vulnerabilidad económica, ahí se evaluará quién paga y en qué porcentaje. Entonces, mal que mal, ya hay un panorama respecto al pago de honorarios. Y después también hay un puntapié muy interesante para tocar, que tiene que ver con la figura del novel abogado. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, si no tenés experiencia y no llevaste aunque sea un caso, y no te puedo incorporar en el registro. No, a ver, momento, no habré llevado en la práctica un caso, pero me estuve formando todo este tiempo para poder hacerlo. Entonces, si entienden que es una figura débil, vulnerable y súper sensible, por lo cual hay que manejarla con tacto, sería ideal que uno en un proceso, en todo esto que ya dije anteriormente, de la habilitación, la obligatoriedad, etcétera, etcétera, pueda estar como abogado titular y tener un novel asistente, para que ese novel asistente pueda seguir de cerca el proceso y pueda también formarse y tener ese camino andado que ellos te piden para que puedas después revestir ese carácter de titular, pero no decirle que no, porque esto es como cuando querés entrar en un laburo y te dicen, no, si no tenés experiencia, no tenés esto, no tenés lo otro, no te doy el trabajo, porque todo servido en bandeja. Y tampoco es así. Eso pasa no solo, creo yo, al abogado del niño, o sea, cualquier abogado especialista en cualquier otra área, o sea, del derecho. Entonces, con ese criterio, ¿cómo empezamos? O sea, vos fíjate que es un criterio que se usa para todas las áreas del derecho, pero se hace, otra vez en el abogado del niño y se pega ahí. Es lo mismo o yo puedo tomar un caso que la verdad sí, conozco el derecho y todo, pero bueno, tomé un caso, no sé, penal, porque, bueno, puedo llevarlo, pero quizás no tengo muchos casos penales, ponele, no sé. Claro. Entonces, que sea eso ya es un cuestionamiento de lo que tiene que ver con vos como profesional. O sea, exacto. Ya ahí será un tema de ética, y si tendrás un mal desempeño, bueno, serás sancionado, no sé. Pero aparte otra cosa, siguiendo esa inteligencia, si no tengo habilitada la figura para ejercer, tampoco voy a tener la experiencia para hacer, para poder hacer. O sea, es como la historia del huevo y la gallina, ¿viste? Acá nos están dejando algunos comentarios, a ver si llego a leer alguno. Bueno, acá Susan dice, en el DINAF de José C. Paz, la supuesta abogada del niño solo maltrata a los niños, a los padres, a los asistentes sociales. Qué importante es que se especialicen desde el sistema judicial totalmente. Y otro de los comentarios que dice, más importante que estén los abogados para los niños, porque lógico, y vuelvo al punto, un menor no crece en el edificio del Ministerio Tutelar o en el juzgado donde tramita su causa. Él tiene su casa, su club, su escuela, sus cosas, sus actividades, y no tiene por qué asistir a un tribunal. En tal caso son los funcionarios los que tendrán que arbitrar los medios para que el adulto de referencia se pueda acercar y ese adulto de referencia sea, por ejemplo, el abogado de niño acercándose al proceso, o bien, cuando los tienen que entrevistar, no, que te habilita el artículo 12, entonces que venga el ministerio, entonces los funcionarios se quedan así esperando a que llegue el menor a declarar. Es una locura, pero hoy por hoy pasa.
no hay un acercamiento hacia el centro de vida del menor, que también se habla mucho en derecho de niño, respetar el centro de vida, el lugar donde crece, donde hace sus actividades. Entonces, por un lado te dice que tienen que fijar un lugar de pertenencia, pero por otro lado te dicen que para declarar algo tan grave y delicado, que es cómo se siente, cómo está y a dónde quiere estar, lo sacan de su terreno, lo sacan de su espacio. Eso no tiene lógica, digamos, ese funcionamiento no tiene lógica. Entonces, vos empezás a hablar y vos fíjate que sale una cosa y sale la otra y salen un montón de temas Es un tema, sensibles mira, alrededor. Exacto, es un tema súper interesante y aparte pasa a los que nos gusta y los que nos comprometemos con esto, porque tiene que ver mucho con un compromiso, porque también la infancia y la niñez tiene que ver directamente con la responsabilidad social, digo, es un tema muy profundo, ¿no? Tiene que ver, no lo es solo. Para mí, o sea, yo lo tomo como un compromiso, a mí me parece que es súper importante, pero bueno, hay gente que no lo ve de esa manera. A lo que voy es, bueno, si no lo ves de esa manera, entonces no nos dediquemos a estos temas. Dediquémonos los que lo vemos de esta forma, que podemos colaborar, que podemos tener una mirada un poco más empática, un poco una mirada más acorde a lo que se necesita. Más humana. Más humana. Pero viste, es como que, sí, es eso, se trata de eso, es decir, vos en esta especialidad o en estas intervenciones tenés que tener sí o sí esa mirada. Claro, tal cual, totalmente. Y aparte otra cosa, también hay una cosa de, el planteo siempre respecto de la obstrucción de vínculos viene respecto de, el impedimento de contacto que hace un progenitor sobre el otro. Bueno, acá nosotros vamos a traerles luz respecto a esto, que muchas veces el impedimento lo propicia el propio juzgado. Porque en la causa que yo estoy llevando adelante, donde hay hay un progenitor, una progenitora que hace más de 2 años no puede tener contacto con la menor, y no es por decisión de la contraparte. Es el señor juez que previo a esto, previo al otro, previo al otro, previo a lo otro, y ya pasaron 9, 10 meses, o más, ahí vamos a ver si recién ahí puede verse la menor con la progenitora, siendo que la menor pide verla y siendo que la madre pide verla. Es horrible cuando la obstrucción de vínculo la hace el juzgado con su propia burocracia, es de locos, claro, o sea, pero no, ni siquiera por celular. El tema de las revinculaciones es todo un mundo también, y lo que es las revinculaciones forzadas, porque también es esto de, el niño dice, no quiero ver a mi progenitor, a lo mejor no hay pruebas concretas, yo escribí un artículo sobre eso justamente, ¿qué pasa con el artículo 9 de la Convención cuando dice que el niño tiene derecho digamos, de comunicación con su familia, salvo que se afecte el interés superior? Entonces ahí ahondé un poquito como en qué casos se puede afectar el interés superior, en los casos de violencia, abuso y demás, que está probado fácil, pero ¿qué pasa cuando no tengo pruebas suficientes, pero yo observo como operador jurídico que ese encuentro, esa revinculación le genera un malestar al chico? Entonces, claro, eso también digo, tener en cuenta, digo, cómo resolvemos esa situación. Entonces viene la revinculación forzada, ¿no? Esta cosa de casi que claro, tienen que ir a buscar y llevarlo obligado. Claro. Así digo, yo siempre digo, como un alimentante no paga los alimentos, no lo va a buscar a quien lo obliga a pagar, pero al niño lo obligan a revincular. Entonces, digo, las revinculaciones son un tema muy delicado, porque también tiene que ver, yo entiendo también lo que es para el operador judicial, porque cuando vos avalás una revinculación, digamos que vos estás viendo lo que tenés en el expediente y lo que te presentan, y también claro, es delicado a ver hasta qué punto también le estás generando un daño a vos como operador judicial. Digo, también me pongo del otro lado, ¿no? Yo tengo esa cosa de ponerme también del lado del operador judicial. Tal cual, eso te iba a decir. Hay partes en las que te encontrás, como lo que te decía recién, se quieren ver y el juzgado no los deja, y en contraposición te pasa que no se quieren ver y el juzgado los obliga, o sea, en contraposición a esto, ¿no? Que es esto lo que vos planteabas de la revinculación forzada. Es horrible, si el nene dice no quiero, bueno, ahí entra lo que hablábamos un poco antes, la escucha activa, el ser oído en el proceso, claro, y volvemos al punto de la importancia del abogado del niño en el proceso. ¿Por qué no quiere? ¿Es por un tema más delicado? ¿Se siente muy incómodo? ¿Es porque no tiene internet o esa cosa que decíamos? Bueno, ahí tenemos que evaluar también, hacer un balance, ¿no? Entonces ahí decimos también que no es que vamos a hacer todo lo que el niño quiere, porque tampoco después te dicen, no, bueno, el niño tampoco puede discernir, está bien, pero también los adultos tenemos que hacer ese ejercicio, claro, de ponerse del otro lado. Obviamente no vamos a hacer todo lo que ellos quieren, porque a veces no son conscientes o no tienen desde ya, puede pasar.
Claro, A lo que me refiero es, como operador jurídico que trabajamos en estos temas específicos, tener la flexibilidad de ahondar, ir, ver y ver qué está pasando a la hora de cuando voy a autorizar o no una revinculación. A ver bien cuál es mi motivo, cuál es la causa, qué pasa ahí, ¿no? claro. Es un tema muy delicado, digo, si obligamos, no obligamos, qué hacemos. Eh, esos son temas que también trascienden, pero digo, Claro. lo interesante de esto es que como abogado del niño hasta que llegamos a intervenir, ese es el problema, ¿no? Nos pasamos Claro, 5 o 6 claro. meses, no trabajamos la revinculación, no están ahí Es que el por grito del eso, viento. claro, por eso digo, tiene que estar desde el comienzo, incluso, mirá lo que te digo, en la etapa extrajudicial, cuando ni siquiera llegaste a Exacto. juicio, porque hay muchos Ni acuerdos que se hablar, hacen privados ni con un hablar. mediador, y ahí, bueno, el padre decide tal cosa y la madre decide tal otra, y el chico, ¿qué dijo al respecto? No sabemos, la decisión la tomamos nosotros de acuerdo a nuestras comodidades y nuestros pareceres, porque en Es que ni definitiva hablar lo que vos somos, decís, o sea, desde ya que la etapa extrajudicial, yo siempre recomiendo eso. Resolvamos la cuestión antes. De hecho, a veces me han hecho alguna consulta, o decir, mirá, y sí, y digo, vamos por ahí. Y entonces, desde ya, yo soy a mí no me gusta mucho el litigio y lo que es lo judicial, sí, prefiero resolver las cuestiones extrajudicialmente, me parece que ahí tenés mucha cintura, tenés que tener mucha cintura, pero digo, tenés mucha opción para trabajar con las partes y para claro, resolverlo. Mismo con un colega claro, de la contraparte se puede, hay muchas cuestiones que se pueden resolver sin judicializar. Y ahí tal también el cual. abogado del niño tiene un rol, por supuesto, también. Exacto, exacto. Bueno, ahí también sería cuestión de plantear la obligatoriedad de la figura del abogado del niño en el marco de un acuerdo extrajudicial. Por eso, a lo que voy es a esto. A nosotros nos tocó capacitarnos en la primera época, ¿no es cierto? O sea, calculá que cuando entra la convención, y estamos hablando ya de año 2005, yo todavía estaba en la facultad. Yo egresé en el 2008. Me tocó capacitarme Claro. en esa era. Pasaron algunos años y hoy me toca afrontar esta militancia, por ponerle un título, de la habilitación de la figura para el ejercicio profesional. Porque si yo me quedo de brazos cruzados esperando que alguien me habilite, y no sé, va a pasar la vida y no voy a poder nunca ejercerlo. Entonces no se trata, entonces sabes qué, mira, dedicate a otra cosa y si no, ponete un kiosco. Porque llega un momento que Sí, pareciera que te lleva un camino a eso, ¿viste? Y no se trata de esto eso. Cada pasaba uno mucho, se ¿sabes a qué capacita en. ¿Sabes a qué me Sí, decime. recuerda esto de los obstáculos, de estar ahí? A cuando se quiso instalar la mediación, hace 20 y pico de años atrás, era también los mediadores, no, que por qué la mediación, cómo lo vamos a tener la mediación, hoy, ahí también, todos los obstáculos. Esto me recuerda, yo lo que confío es que, bueno, por eso precisamente somos un grupo, los que queremos trabajar de esto, los que sentimos que tenemos que tener un lugar también como profesionales, es ir abriendo el campo. Yo creo que después se va a ir estabilizando y se va, una vez que se vea que esto no es ese miedo o eso, a lo desconocido de que el abogado del niño viene a manipular al niño, no, Claro. eso lo puede hacer también el abogado de la madre. O sea, si vamos con esos criterios, a ver, creo yo que son soplás y se vuelan los sustentos, no tienen Tal mucha cual, fortaleza, están instalados en nuestra conciencia colectiva. Digamos. tal cual, Y está bien, hay una resistencia, se nos viene todo eso porque estamos trabajando con niños y niñas que son vulnerables de por sí, entonces ya es tal vulnerable la cual. niñez en sí misma, entonces decimos, no, pero para, ¿cómo el niño, cómo alguien va a venir a influenciarlo? ¿Qué es esto de la figura de uno de afuera? ¿Cómo puede ser parte? ¿Cómo acá el defensor va a perder lugar? ¿Cómo? Entonces Tal empiezan a cual, dar todas estas tal cual. resistencias. Bueno, en resumida cuenta, la idea era, y está buenísimo lo que contaste, porque justamente cuando empezamos con esto de colegas que se quieran sumar, si se contacten conmigo, una de las recriminaciones que me han hecho es, existe la figura del abogado de confianza. No, la figura del abogado de confianza no está formalizada, ¿sí? ¿Ok? No existe. Lo único que tenemos Existen, es ese la es otro oficina. problema. Claro, o sea, y tenés una doble vulnerabilidad. Primero, la informalidad y segundo, que seguís atado a la discrecionalidad judicial. Entonces, vamos a hacer las Sí. cosas como corresponde, que nos habiliten, que obliguen nuestra figura y de ahí para adelante, porque si no, nunca vamos a salir, digamos, de este cuello de botella
donde, sí, Perdón, te interrumpo porque tengo como un delay. sí, Lo que pasa es que después cuando sorteamos estos obstáculos del abogado del niño empieza, y entonces vos decís, bueno, puede tener abogado, pero no, entonces no está en el registro. Y ahí empezamos, el de confianza, el de registro, otro problema más. Entonces tal digo, cual, siempre entonces vos tenés que decir, bueno, pero es de confianza, pero ser de confianza no necesariamente tiene que estar, que ha dicho la doctrina, yo tengo claro, ahí con doctrina que dice, bueno, el abogado de confianza es el que elige el niño, no necesariamente se tiene que ser claro, especializado, si es claro, especializado mejor, yo igual eso estoy de acuerdo que esté especializado en la materia, y tal cual, pero dice, bueno, si lo decidió puede ser un abogado de la familia o alguien tal que cual. el niño conoce, pero Bueno, ahí también también está bien esto. en defensa, digamos, de nuestra labor y de nuestra figura, lo que digo es que si fuéramos sorteados, en primer lugar, subsanaríamos el tema de la neutralidad y de que no sea puesto por una de las partes. En segundo Bueno, lugar, también hay que manejar una cuestión de respeto entre colegas y eso también ya va a ser tarea de la colegiatura, que es en definitiva quien tiene que intervenir en nuestra labor sí, profesional. Por lo tanto, entiendo que, por ejemplo, si sale un sorteo y sale un abogado designado, bueno, que no lo vuelvan a poner a bolilla, porque si no le van a caer todas las causas al mismo abogado. Tiene que ser, digamos, tiene claro. que haber un límite como para que todos puedan participar de alguna manera. Así que eso también es otra propuesta más que se puede sumar a todas a las que ya veníamos citando. A ver, acá nos están preguntando, ¿existe algún registro de abogado niño, Cava y provincia? No, bueno, ahí estábamos, a Gon Maule contesto. En provincia, por ley, funciona, lo que sería provincia de Buenos Aires. El otro día una Sí. colega decía que en Entre Ríos, en el Colegio de Abogados, tienen un registro. En Capital no lo hay, lo que sí hay es una oficina de abogados amigos de los niños, pero que opera en un sistema cerrado dentro del colegio con una coordinadora a cargo, que es lo que estamos pidiendo, que habiliten esa oficina para poder operar y ser Claro, parte. porque son muy Eh, pocos los que están designados y el CABA es muy grande. exacto. Son solo 7 colegas y una coordinadora que es la que dice vos sí, vos no, y me parece que uno no se capacita para eso, o sea, ya de por sí hemos hecho toda una carrera universitaria y que además alguien de manera discrecional diga si estás o no habilitado y te incorporo o no de acuerdo a mis decisiones, es otra decisión más a la que estamos sometidos, o a la del Sí, juez, o sí, a la sí. del padre que te objeta, o al del que Ay, maneja una sí. oficina interna y te dice que sí o que no. Bueno, estamos batallando todo eso en este momento. Somos superhéroes, te digo, a esta altura, si no bajar los brazos, no sé. Pero bueno, yo lo lindo cuando me encuentro con colegas como vos, que cuando estoy bajando los brazos digo, no, pará, hay gente también que piensa como yo, y eso está Tal buenísimo. cual. Estoy muy feliz con eso. Bueno, Nati, yo la verdad es que te reagradezco este momento de charla y también de traer un poco de información de lo que pasa en la realidad, que digamos, no es antojadiza esta lucha que estamos haciendo, sino que hay toda una serie de obstáculos que la verdad es como Sí, decir, estoy pasando las de Caín, y hasta que no haya un sistema bien implementado y con apoyo de la colegiatura, esto va a ser cada vez más complejo. Así que ojalá podamos revertir y ser parte de ese paradigma por el cual propiciamos sí, no solo la sí. capacitación, sino también el ejercicio profesional. Así que te agradezco un Cierro con montón. esto, es decir, la defensa técnica de la niñez es un derecho humano, está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, las leyes locales específicas, es decir, tenemos, judicialmente está, lo que tenemos, legalmente está, leyes nos sobran, pero tenemos que ayornar nuestro pensamiento, interpretación acorde a la mirada del paradigma actual. Totalmente. Nati, Así a que vos te súper pueden seguir, agradecida. entonces, repito de vuelta, ahí en la flechita está tu cuenta por si te quieren seguir. Y si, no sé si Sí, tenés yo algún escribo otro mucho canal de sobre estos temas, contacto. es un Instagram profesional donde me escribo sobre estas cuestiones, y me gusta mucho. Bueno, que te contacten entonces por acá y en tal caso, si te piden para acceder por otros canales a tu contacto, se mensajean por ahí. Te agradezco muchísimo, Sí, gracias a todos los a que se disposición. sumaron. Esto va a quedar replicado y subido al canal mío de YouTube, así también pueden acceder desde ahí y compartirlo con colegas que sepan que están en esta misma situación, donde estamos peleando por este derecho laboral y por este derecho que tienen los chicos a tener su defensa técnica. Te agradezco mucho, Nati, que tengas buena jornada. Totalmente. A vos, gracias por el espacio. Súper agradecida. Abrazo. Chau, chau.